Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a tocar muchas fibras sensibles y va a encender conversaciones apasionadas. Como el título bien indica, vamos a sumergirnos en esas palabras que tocaron el corazón de Esla Turkoglu, desentrañando la conexión especial y el impacto que el querido Halil İbrahim Ceylan ha tenido en ella, y por extensión, en todos nosotros que seguimos sus pasos. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Este es un espacio donde exploramos el fascinante mundo del cine, la televisión, y por supuesto, las historias de amor y amistad que nos roban el aliento. Nos encanta analizar las dinámicas entre nuestros actores favoritos y descubrir esas chispas que hacen que un proyecto sea verdaderamente memorable. Así que si disfrutan de este tipo de contenido, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón rojo de abajo. No se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras y descubrimientos. Y para los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por su lealtad. Ahora, entremos en materia. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Dos nombres que resuenan con fuerza, especialmente para los seguidores de series como Emanet. Desde que sus caminos se cruzaron en la pantalla, ha sido evidente una química palpable, una conexión que trasciende la ficción y que ha capturado la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Hoy, no solo vamos a hablar de esa química, sino de las palabras, los gestos y los momentos que, según lo que hemos podido observar y lo que la propia Esla ha expresado, han marcado a la joven actriz y han construido un vínculo muy especial. Vamos a empezar por analizar el contexto. Cuando Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan se unieron para Emanet, ambos eran talentos emergentes que buscaban consolidar sus carreras. La serie, con su trama intensa y romántica, les exigió una entrega total. Y es ahí donde entran en juego las palabras. No me refiero solo a los diálogos de sus personajes, sino a la comunicación real entre ellos, en el set, fuera de él, en entrevistas, en redes sociales. Es en esa interacción donde se forjan los lazos verdaderos. Uno de los aspectos más comentados por los fans y que se puede inferir de sus interacciones es el apoyo mutuo. En el mundo de la actuación, especialmente en producciones largas y demandantes, tener un compañero en quien confiar, que te entienda y te motive, es invaluable. Esla ha hablado en ocasiones de lo importante que fue para ella tener a Halil İbrahim como compañero de reparto. No se trata solo de memorizar líneas, sino de construir escenas, de darle credibilidad a una relación amorosa. Y para eso, la confianza es clave. Las palabras de aliento, los consejos sobre cómo abordar una escena, las risas para aliviar la tensión en momentos difíciles, todo eso suma. Pensemos en las entrevistas conjuntas. A menudo en estas instancias, los actores revelan facetas de su personalidad y de su relación que no vemos en la pantalla. Hemos visto a Halil İbrahim Ceylan mostrar una gran admiración por el talento y la profesionalidad de Esla. Él ha destacado en varias ocasiones su dedicación, su capacidad para transmitir emociones complejas y su evolución como actriz. Estas palabras pronunciadas públicamente no solo son un reconocimiento a su trabajo, sino que también son un motor de confianza para Esla. Saber que tu compañero de escena valora y respeta tu esfuerzo es algo que puede potenciar enormemente el rendimiento y la autoestima. Por su parte, Esla también ha tenido palabras de elogio para Halil İbrahim. Ha resaltado su profesionalidad, su energía en el set y su habilidad para crear una atmósfera de trabajo positiva. Para una actriz joven, estas palabras de un colega más experimentado o con quien comparte roles protagónicos son como bálsamo. Significan que no está sola en este viaje, que su esfuerzo es visto y apreciado. Y esto indudablemente toca el corazón. No son solo frases vacías, son validaciones de su talento y de su compromiso. Más allá de las palabras de admiración profesional, están las que sugieren una amistad profunda. A través de las redes sociales, hemos podido atisbar momentos de complicidad, bromas internas y un trato cercano que va más allá del guión. Cuando un compañero de trabajo se convierte en un amigo, el ambiente laboral se transforma. Se crea un espacio de seguridad donde los errores se perdonan, los éxitos se celebran juntos, y la rutina se vuelve más llevadera. Las palabras que intercambian en esos momentos, las risas compartidas, las anécdotas que se cuentan, son tesoros que guardan en el corazón. Consideremos también la intensidad de los roles que interpretaron.
Emanet es una historia de amor, de sacrificio, de superación de obstáculos. Para dar vida a personajes que viven emociones tan extremas, es necesario un gran nivel de empatía y conexión entre los actores. Las palabras que se dicen en esas escenas de conflicto, de reconciliación, de amor profundo, requieren una comprensión mutua. Y para llegar a ese punto, es probable que hayan tenido muchas conversaciones fuera de cámara, para entender las motivaciones del otro, para apoyarse mutuamente en la carga emocional de las escenas. Esas palabras de entendimiento, de validación de sentimientos, son las que construyen una relación sólida, tanto en la ficción como en la realidad. Hemos visto cómo a través de entrevistas, Halil İbrahim Ceylan a menudo ha utilizado un lenguaje que denota respeto y un cariño genuino hacia Esla. Frases como Esla es una actriz increíble, trabajar con ella es un placer, la admiro mucho, o incluso pequeños gestos de caballerosidad en público, todo esto suma para crear la imagen de un colega y amigo que se preocupa por ella. Y para Esla, recibir estas confirmaciones, ver este respeto en sus palabras y acciones, sin duda debe haber sido algo muy reconfortante. A veces el impacto de ciertas palabras no se mide por su cantidad, sino por su calidad y el momento en que se dicen. Un simple "lo estás haciendo genial", Esla en un día difícil puede significar más que 1000 cumplidos vacíos. O un consejo sincero sobre cómo manejar la presión mediática, o la importancia de cuidar su energía. Estas son las palabras que realmente calan, que construyen confianza y que demuestran un interés genuino en el bienestar del otro. También es importante mencionar el poder de las palabras de aliento en momentos de duda. En la industria del entretenimiento, las críticas, las presiones, los altos y bajos son constantes. Tener a alguien que te recuerde tu valor, que te impulse a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, es un tesoro incalculable. Es probable que Halil İbrahim Ceylan, con su experiencia, haya sido una fuente de apoyo para Esla en estos aspectos. Y que ella, a su vez, haya sabido valorar y absorber esas palabras. Ahora analicemos cómo estas palabras y esta conexión se reflejan en la audiencia. Los fans no solo vemos la química en pantalla, sino que también percibimos la energía que los actores irradian. Cuando vemos a Esla y Halil İbrahim juntos en entrevistas, su complicidad, la forma en que se miran, las risas que comparten, todo esto nos hace creer en la autenticidad de su vínculo. Y son precisamente esas palabras que tocaron el corazón, las que de alguna manera, se transmiten a través de su interacción. Los espectadores somos sensibles a la autenticidad, y cuando percibimos una conexión real entre dos personas, nos sentimos más conectados a la historia que cuentan. Las palabras de Halil İbrahim Ceylan hacia Esla han sido un factor importante en la construcción de su imagen como compañera de reparto, como amiga y como colega. Han contribuido a que la audiencia la vea con aún más cariño y respeto, sabiendo que es valorada por quienes trabajan a su lado. Y viceversa, las palabras de Esla hacia Halil İbrahim también son importantes para mantener esa imagen de respeto mutuo y profesionalismo. En resumen, hemos explorado cómo las palabras de apoyo, admiración, amistad y entendimiento entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu han sido fundamentales en su relación profesional y probablemente personal. Hemos visto cómo estas palabras, ya sean en forma de cumplidos públicos, consejos discretos o gestos de camaradería, han construido un lazo que resuena no solo entre ellos, sino también con la audiencia que los sigue con tanto cariño. Son esas palabras las que, más allá de la ficción, han tocado el corazón de Esla y han fortalecido su camino en la industria. Y hasta aquí nuestro recorrido por estas palabras que tocaron el corazón de Esla Turkoglu. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de despedirme, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado ustedes también esa conexión especial entre Esla y Halil İbrahim? ¿Hay algún momento o alguna declaración suya que les haya parecido particularmente conmovedora o significativa? Por favor, no duden en dejarme sus opiniones y comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus perspectivas. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, les pido de corazón que dejen un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que más personas descubran este contenido. Si creen que algún amigo o conocido podría disfrutar de este vídeo, compártanlo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de más contenido así, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarme hoy. Su apoyo significa el mundo para mí.
Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima y cuídense mucho.